¿Cómo te ha gustado? Orana, bien. Verana, estamos en la cuenta regresiva de Tapati Rapa Nui. Quedan pocos días y el escenario está prácticamente listo. ¿Cómo ha sido este proceso para ti y cómo quedaste con el resultado? Bueno, ha sido un proceso bien difícil, digamos, porque empezamos un poquito atrasado y el tema del clima también. Pero entre medio, esos soles que salieron, que nos regalaron, empezamos a avanzar. Y no, está bien, dentro de todo está bien, me gusta cómo está resultando lo que habíamos proyectado. La gente también, la opinión de la gente que viene para acá a apoyarnos también dice que le está gustando, así que ojalá ahí vamos. Bueno, tenemos como una forma de evaluarnos y saber que vamos bien. Esto es súper distinto a lo que hemos visto en otros escenarios de Tapati Rapa Nui. ¿Qué es lo que más te costó como crear en esta ocasión? Bueno, el volumen, no estábamos muy acostumbrados, pero ahí como estudiando la mejor forma, eso fue, y el tiempo también. El tiempo es lo más difícil para nosotros para hacer un escenario, y siempre tenemos un mes, ¿no? Estamos viendo una estructura que es distinta a las anteriores. Si le puedes contar a la comunidad y a la gente que va a venir a ver Tapati Rapa Nui, ¿de qué se trata lo que crearon en esta ocasión? Ya, muy bien. El tema principal es el agua. Esto, como había comentado anteriormente, por un tema de la contingencia que está pasando y un tema que tiene que ver con el concepto de agua, que es el recurso que da vida. También está mezclado con otro concepto que es la mujer también, que también, tiene la capacidad de dar vida también. Y por eso se van a ver en distintos planos estas dos figuras. Buscamos lugares que tengan que ver con el agua, como Abarangauca. Buscamos dónde se contenían este tema, Esto como para un la gente que lo... tajeta. Tajeta. Es un tajeta, bueno, es un tajeta que nosotros un poco inventamos así, que bueno, tiene como, rescatamos como la cara del tajón con la boca abierta, así que de repente vamos a hacer un efecto como que cae agua ahí. Y esta figura que está presente en casi todos los lugares que hay, en Bajinao, Vallatares, siempre está presente ahí. Es una estructura muy distinta porque estás creando un concepto, es como que los bailarines y toda la gente que esté en el escenario va a estar en este lugar. Es distinto a lo que habías hecho antes. Sí, es distinto. Tengo que preocuparme que esté todo bien seguro para que ellos estén tranquilos, que esté estéticamente bien también, porque ellos me supongo que estarán bailando en relación a este concepto también. Entonces este refuerza lo que van a bailar, refuerza el mensaje que queremos dar de cuidemos el agua. Y todo, y aparte que es un tema cultural también, porque queremos proteger. ¿Cuánta gente ha estado participando en este proceso, Gustavo? Tenemos, a ver, los voy a nombrar. Su nombre nomás. Está el Felipe Iborra, está el Teba, Esteban Peñalosa, el Cristian, que es nuestro jefe, digamos, de obra, y Cristian Silva. Bueno, yo, y la verdad que el Jeterequi, que es otro pintor también. Otro pintor que ha venido a ayudar también, ha dejado su mano acá también. Los que vienen después son las promesas ahí, que uno se está poniendo medio viejito también. Oye, y aparte, este trabajo que tú vas realizando acá está a la vista de toda la comunidad. ¿Cómo ha sido la recepción de la gente? ¿Qué te viene a decir? ¿Qué te vienen a dejar? Quiero aprovechar también de agradecer a toda la gente por su apoyo, por los regalos. Nos han venido a dejarnos sandía, piña, la Heirangui con el Luciano. El carro más ahora nos trajo una olla de sopa de pescado que hoy casi nos ponemos a llorar. La Pauli con el Pito también siempre nos está trayendo frutas para que estemos hidratados, agüita, lo que sea. Y toda la gente que nos viene a dar su apoyo también, pues eso nos da energía para seguir. Eso, Maururu, a todos ellos, muchas gracias por todo, por la confianza, por eso. Súper. Oye, muchas gracias por tu tiempo, sabemos que estás ocupado. ¿Qué es lo que te queda por terminar? Bueno, me queda más o menos al fondo, el cielo, donde está la cascada y nuestro
símbolo ahí que es la tapa, tipo la tipografía El de logo la Tapati que- Rapa Nui, que y es ese la va a que ir ubicado. acá, en el extremo derecho, ahí, en el extremo de allá. Y este va a ser la tipografía de este año, ahí con su calabaza ahí de número 0. Felicitaciones, Gus. Muchas Mabrur. gracias, que estén muy bien. Gracias. Mabrur, Koru, todo.